y deja de compartirla. Genial. Nada, hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adrián Palma Ortigosa y voy a moderar la sesión de hoy, que será presentada por la profesora Alba Soriano Arnaz, perdón. Ella es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Antes de comenzar a presentar una breve bibliografía de Alba, sí que me gustaría comenzar indicando que la sesión de hoy, ¿de acuerdo?, se enmarca dentro de la actividad de la Cátedra de Cátedra Pagoda, concretamente la Semana de la Administración Abierta precisamente de este año. Concretamente, durante esta semana se están llevando a cabo toda una serie de actividades y hoy, miércoles 22 de marzo, podemos decir que la actividad principal va a ser precisamente una ponencia a cargo de la profesora Soriano titulada Inteligencia Artificial, Discriminación y Transparencia. La profesora Soriano, como he dicho, es profesora del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia. Sus líneas principales de investigación hasta la fecha han sido ya varias, pero esencialmente las más, podríamos decir, las que más bibliografía y más documentación, más trabajo ha generado son esencialmente, por un lado, el uso de todo lo relativo al uso de sistemas automatizados por parte de la administración pública y la posible discriminación que puede generarse por el uso de este tipo de sistemas por parte de los poderes públicos. Y luego también tiene toda una serie de trabajos relacionados con el régimen del empleo público. Precisamente, una de sus últimas publicaciones, que recomiendo encarecidamente que las lean, ha fusionado estas dos líneas de investigación, precisamente titulada El uso de la inteligencia artificial en la selección y gestión de personal de las administraciones públicas. Estamos ante una, permítame decirlo, en materia de discriminación algorítmica, a nivel europeo no podría, porque no tengo tanta capacidad para conocer personas, pero a nivel nacional estamos, si no la mejor, una de las mejores que han estudiado mejor todo lo relativo a la discriminación algorítmica por parte de los poderes públicos, y la verdad que es todo un placer poder escucharla hoy, poder debatir sobre estos temas. En este sentido, la distribución de esta sesión: primero la profesora Alba Soriano realizará su ponencia, posteriormente se abrirá un turno de debate, en este caso todo aquel o aquella que quiera presentar o proponer o plantear alguna pregunta ha de proponerla a través del chat y yo la iré leyendo y la iré leyendo. En su caso la profesora Soriano responderá. También yo en su caso haré unas breves cuestiones y si el asunto genera también cierto interés, que ya le aseguro que lo generará. Y a partir de ahí, lo dicho, se abre un turno de preguntas y simplemente estaré pendiente precisamente del chat para que en su caso pues se genere este turno de preguntas, que sería lo ideal dado la actualidad del tema y lo relevante del tema y sobre todo la suerte de tener a la profesora Soriano hoy hablando de algo que es una de las máximas expertas a nivel del panorama nacional. Así que, Alba, cuando quieras, cuando desees, puedes comenzar tu ponencia. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la muy amable presentación, Adrián. La verdad es que estoy muy contenta. Bueno, por una parte también quería dar las gracias a Jorge Castellanos y al profesor Joaquín Martín Cubas, que son quienes me han invitado a participar en esta semana de la Administración Abierta con esta conferencia. Y bueno, y sobre todo además estoy muy contenta de poder hacer esto con un compañero como Adrián, con el que bueno, trabajamos los mismos temas y además trabajamos muy bien juntos. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que es una oportunidad por la que estoy muy agradecida. Bien, dicho esto, a ver, voy a compartir el Power. ¿Se ve, no? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, vale, perfecto. Vale, bien. Pues bueno, como ha comentado Adrián, voy a centrarme en el tema de la discriminación en el contexto del uso de la inteligencia artificial. También hablaré de la discriminación como consecuencia o relacionada con el uso de sistemas automatizados
que quizás no se pueden caracterizar siempre como sistemas de inteligencia artificial, que son sistemas un poquito más sencillitos, en los que los resultados vienen predeterminados, no son sistemas que a lo mejor se actualicen de manera autónoma, pero que, bueno, que creo que también es importante, sobre todo porque en el ámbito de las administraciones públicas muchos de los sistemas que se utilizan todavía son sistemas que no son sistemas muy desarrollados de inteligencia artificial, sino sistemas en los que sí que es verdad que procesan datos de manera automática, pero los resultados ya vienen predeterminados, es decir, el código fuente no se va modificando, el código, el sistema no se va autoactualizando a medida que una vez se ha puesto en marcha. Y luego, bueno, me voy a centrar también un poco desde la perspectiva de la transparencia. Porque, bueno, la transparencia en general es muy importante, es esencial para garantizar el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos, para detectar, para controlar posibles incumplimientos de los poderes públicos. Y en este sentido, uno de los más importantes incumplimientos, uno de los más importantes problemas que se ha detectado en los últimos años como consecuencia del uso de sistemas de inteligencia artificial, de sistemas automatizados en general, de la automatización de procesos, es la forma en la que el uso de estos sistemas puede y de hecho incorpora y perpetúa las estructuras históricas de discriminación que han situado, que sitúan todavía hoy en día a las personas pertenecientes a determinados grupos en una posición de desventaja. Hablo dentro de lo que son las categorías sospechosas de discriminación de aquellos grupos, por ejemplo, dentro de la categoría sexo, pues las mujeres, dentro de la categoría raza, las personas no blancas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de los últimos años hemos ido viendo como algunas situaciones precisamente de discriminación y bueno, voy a partir un poco, voy a empezar hablando de la forma en la que los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas automatizados pueden producir sesgos, contener sesgos, producir errores, producir situaciones de discriminación que afectan específicamente a las personas pertenecientes a estos grupos. Entonces, bueno, abordaré algunos de los problemas, algunas de estas situaciones. Hablaré específicamente de cara al final de esta primera sección de la forma en la que los poderes públicos han adoptado estos sistemas y cómo en determinados contextos deberíamos replantearnos la forma en la que se incorpora el uso de la inteligencia artificial. Y luego pasaré a hablar de la importancia de la transparencia de estos sistemas para detectar precisamente supuestos de discriminación, para proteger a poblaciones más vulnerables. Y finalmente terminaré con una reflexión un poquito alejada de esto que vendré contando, pero que creo que es importante, que es por qué la técnica del blindness, de la anonimización de determinados datos especialmente sensibles, no siempre funciona para proteger frente a supuestos discriminatorios cuando hablamos de esta clase de tecnologías, que es una cuestión que no está directamente relacionada con el tema de la transparencia como elemento de control de las administraciones públicas, pero que en realidad sí que lo está y creo que es una reflexión que es muy importante y que a nivel europeo ya se está haciendo por parte de las instituciones y que debemos de incorporar a la conversación en general. Bien. Bueno, partiendo de esta idea de los errores y los sesgos y la discriminación producida por los sistemas automatizados o los sistemas de inteligencia artificial, antes de comenzar a abordar específicamente esta cuestión, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de los sesgos que tenemos los seres humanos y la forma en la que cuando tomamos decisiones lo hacemos basándonos en nuestros propios prejuicios y en nuestros propios sesgos. Cuando los seres humanos tomamos decisiones, no lo hacemos de manera objetiva, sino que tendemos, o no lo hacemos conociendo toda la realidad, sino que lo hacemos empleando determinados atajos mentales que se denominan heurísticas. Por ejemplo, si nos preguntan que si una persona cuya característica principal es que es tímida, es más probable que sea bibliotecaria o es más probable que sea comercial, que trabaje como comercial, probablemente diremos la primera. No es porque conozcamos la realidad, sino que es porque basamos nuestra respuesta en determinados estereotipos que se comparten comúnmente por la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago esta reflexión?
porque es muy importante que tengamos en cuenta que los seres humanos también cometemos errores, que los seres humanos también tomamos decisiones que no son objetivas, que se encuentran sesgadas. Porque muchas veces cuando hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial, nos olvidamos de que que el uso de estas herramientas genera enormes beneficios, y no solo genera enormes beneficios, sino que es que además el uso de la inteligencia artificial ayuda a que muchas de las decisiones estén menos sesgadas, sean menos discriminatorias, etc. Entonces, por eso me gusta partir de esta reflexión, de esta idea de, bueno, nosotros también tenemos sesgos, nosotros también discriminamos, los seres humanos, ¿no? En relación con esta cuestión, bueno, pues los sistemas automatizados de toma de decisiones se alimentan de enormes cantidades de información, que son cantidades de información que son inasumibles para un ser humano, relativas al fenómeno, al aspecto de la realidad social que debe ser procesado y analizado por la máquina, por el sistema, por el programa. Estos programas, estos sistemas de inteligencia artificial tienden a ofrecer resultados más objetivos, resultados más precisos que los que se obtienen cuando es una persona la encargada de tomar una decisión. Además, estos sistemas toman decisiones de manera muchísimo más rápida, lo cual aumenta de manera muy significativa la eficiencia de los procesos en los que se incorpora la inteligencia artificial. Ahora bien, esto no quiere decir que los sistemas de inteligencia artificial sean completamente objetivos. Tenemos muchos casos, que iré comentando, algunos de ellos, en los que hemos visto que los sistemas de inteligencia artificial producen errores, contienen sesgos, generan resultados discriminatorios. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones lo que hemos visto en los últimos años es que este fervor por la eficiencia, por la aparente objetividad de los sistemas de inteligencia artificial ha derivado en que se hayan terminado por incorporar estos sistemas. Disculpad porque estoy admitiendo a la gente al mismo tiempo que voy hablando, entonces, vale, ya está. Vale. Esto lo que ha derivado es que muchas veces, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas, esta idea de que los sistemas de inteligencia artificial generan resultados completamente objetivos ha derivado en que se incorporen de manera acrítica a muchos procesos, sin controlar los posibles riesgos, los posibles efectos negativos que pueden tener estos sistemas de inteligencia artificial. Esto, de hecho, se ha denominado como la heurística tecnológica o el sesgo de automatización que tenemos los seres humanos, que tenemos una excesiva confianza en algunas ocasiones, precisamente con respecto al uso de la inteligencia artificial. Bien, partiendo de esta idea, bueno, en primer lugar, con respecto al tema de los errores, es fácil que se produzcan errores de todo tipo derivados de la forma en la que se ha programado el sistema. Por ejemplo, en el caso del programa para otorgar el bono social eléctrico, hace unos años, durante una época, no permitía el programa marcar correctamente alguna de las opciones, con lo cual se terminaba por excluir a algunas de las personas además en situación de vulnerabilidad, que en realidad sí que cumplían con las características, cumplían con los requisitos para acceder al bono social. También, pues bueno, en otros contextos, por ejemplo, podemos encontrar con que en un determinado compuesto químico, en una fábrica que produce productos químicos, pues bueno, las cantidades que el programa que establece las cantidades que se tienen que incorporar para hacer determinado compuesto, el programa contenga un error y esto puede generar resultados bastante peligrosos, ¿no? Entonces, existe esta posibilidad. Con respecto a los sesgos, sobre todo cuando un sistema automatizado se utiliza para analizar y tomar decisiones sobre la realidad social, es mucho más fácil que estas no sean correctas o estén basadas en información sesgada. Porque por mucho que los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas algorítmicos, sean capaces de procesar enormes cantidades de datos, es muy difícil que se llegue a operacionalizar todos los aspectos relevantes de la realidad social. O de aquel aspecto de la realidad social que se pretende medir. Es decir, es muy complicado detectar todos aquellos elementos que sea necesario convertir en variables medibles
para luego analizar ese aspecto de la realidad social. Y también puede ser que las personas que estén programando el sistema obvien algunos elementos que en realidad se puedan considerar relevantes o escojan bases de datos que en realidad, bueno, que ofrezcan una representación sesgada de la sociedad. Ahora luego también volveremos sobre esta idea. Y con respecto específicamente al tema de la discriminación, la preocupación general por los errores y sesgos que puedan contener estos sistemas de inteligencia artificial también se suman a la creciente preocupación justificada por lo que hemos visto de que el uso de estos sistemas contribuya a la perpetuación de las estructuras históricas de discriminación. En este sentido, uno de los elementos a los que se ha apuntado es al hecho de que al final las personas que se encuentran detrás de los sistemas algorítmicos, quienes los programan, son seres humanos con sus propios sesgos, con sus propios prejuicios, que obviamente se encuentran en un contexto social, una estructura social discriminatoria y que además suelen ser personas, quienes trabajan programando estos sistemas, que tienden a tener un determinado perfil bastante específico. Suelen ser hombres blancos, heterosexuales, cristianos, procedentes de entornos socioeconómicos bastante acomodados, lo cual deriva al final en que, y sobre todo, que tienden a relacionarse fundamentalmente con personas que tienen las mismas características que ellos, por lo que es fácil que no tengan en cuenta otros elementos, otras realidades sociales. E incluso en algunas ocasiones hemos llegado a ver hace unos años en Google, por ejemplo, uno de los trabajadores publicó un manifiesto en el que justificaba que se contratasean menos mujeres en el ámbito tecnológico, porque consideraba que no desarrollaban las profesiones de la misma forma que los hombres. Entonces, bueno, pues incluso tenemos situaciones en las que es que las personas que están creando estos sistemas reconocen de manera con orgullo estos sesgos, ¿no? Y esta discriminación. Bien, con respecto a las formas en las que se puede producir los sesgos discriminatorios, que ya algunas ya he comentado de manera general, me gustaría centrarme en algunas específicamente. En primer lugar, las bases de datos pueden estar sesgadas de manera que sobrerepresenten o infrarrepresenten a determinados grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso del algoritmo que desarrolló Amazon, y bueno, tenemos otros ejemplos también, pero este es particularmente famoso, el sistema fue entrenado con datos de las contrataciones que había realizado la empresa en los 10 años anteriores. ¿Qué pasa? Que había muy pocas mujeres en esa base de datos con la que se entrena el sistema y también había pocas personas, no demasiadas personas de raza no blanca. Por lo que el sistema aprende que contratar a personas, contratar a mujeres, o sea, que los perfiles que tiene que buscar tienen que ser perfiles que no sean ni de mujeres ni de personas que no sean blancas. Y esto a pesar, y esto también es una idea sobre la que volveré después, esto a pesar de que el sistema en realidad no tenía acceso a los datos específicos sobre el sexo de las personas ni sobre su raza. Sin embargo, el sistema fue capaz de detectar, de inferir estos datos de otros elementos contenidos en los currículums de las personas aspirantes a ocupar un puesto de trabajo en la empresa. También tenemos otros casos este era un caso de infrarrepresentación de mujeres y personas no blancas, o tenemos otros casos de sobrerepresentación de poblaciones vulnerables, por ejemplo, cuando se han utilizado algoritmos de policía predictiva que detectan aquellas zonas de las ciudades que pueden ser más peligrosas con el objetivo de enviar a más patrullas de policía. Si el algoritmo se alimenta con datos de detenciones que se han realizado en el pasado y la policía, estos son casos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y la policía tiene un sesgo racista importante, bueno, pues el algoritmo aprende que las zonas en las que viven personas racializadas son zonas que detecta como de mayor peligrosidad y por tanto manda más patrullas de policía, con lo cual se realizan todavía más detenciones y el algoritmo continúa aprendiendo, sigue retroalimentándose de esta información y continúa aprendiendo que efectivamente estas zonas son más peligrosas, ¿no?
Bien, también es importante hablar de los sesgos en la selección de variables y en la clasificación. Los sistemas de inteligencia artificial se pueden utilizar, y en general los sistemas automatizados se pueden utilizar con el objetivo de clasificar a los seres humanos y realizar predicciones sobre su situación vital futura, sobre su comportamiento, entre otras cuestiones. Para clasificar a las personas que se analizan, se emplean determinadas características que son en principio relevantes para predecir el aspecto de la realidad social o el comportamiento humano que el algoritmo ha sido diseñado para examinar. El problema es que cómo nuestras sociedades se han construido sobre la base de unas estructuras que privilegian a unos grupos por encima de otros, esto deriva en que a la hora de establecer normas y criterios que sirven de base en los procesos de toma de decisiones, se tienden a tomar como criterios aparentemente neutrales, en teoría objetivos, criterios que en realidad son más representativos de grupos privilegiados o que no tienen en cuenta las especificidades propias, las particularidades de las personas pertenecientes a grupos desaventajados. Aquí encontramos, por ejemplo, otro caso de uso de sistemas algorítmicos por parte de administraciones públicas, en este caso en Estados Unidos, es el Departamento de Agricultura, tiene un sistema automatizado que detecta patrones, trata de detectar patrones anormales de comportamiento en las personas que son beneficiarias de cupones de alimentos. Que ya de por sí la decisión de tratar de detectar el fraude en las personas receptoras de ayudas sociales es problemática porque genera una estigmatización, que es algo que también quería apuntar y que luego también comentaré. Pero, bueno, en concreto, en este caso, lo que sucedió es que el sistema que se utilizaba alertó sobre determinados patrones de conducta anormales que se daban en los supermercados que tenían a la venta productos procedentes de Somalia, productos de alimentación procedentes de Somalia. Y durante un tiempo, de hecho, se prohibió a estos supermercados que aceptasen, no se permitió que aceptasen los cupones de alimentos. Cuando investigaron a fondo lo que estaba pasando, se dieron cuenta que las personas procedentes de Somalia que viven en Estados Unidos se encuentran normalmente en situaciones de bastante vulnerabilidad, muchas veces no hablan bien el inglés, además no siempre en la zona en la que viven encuentran supermercados que ofrezcan este tipo de alimentos, y entonces lo que hacían es que se reunían personas de diferentes familias una vez al mes y todas juntas iban a comprar en varios coches, iban a comprar la comida para todo el mes, ¿de acuerdo? Entonces el algoritmo lo que había detectado es que en estos supermercados un día al mes se ingresaban muchísimo, se entregaban muchísimos cupones de alimentos. Por esta razón había capado la posibilidad de aceptar más cupones de alimentos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos encontramos con un caso claro, evidente, en el que no se han tenido en cuenta, no se han investigado de antemano las situaciones particulares de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o de las personas pertenecientes a grupos desaventajados en general. Además, también cabe destacar que, bueno, he hablado hasta ahora de supuestos que se dan en relación con la forma en la que se diseña el sistema y los elementos que se tienen en cuenta, las variables que se tienen en cuenta, la clasificación, etcétera, pero también tenemos que valorar que en algunas ocasiones el error o el problema no se encuentra en la programación, no es un problema de origen, sino que en aquellos sistemas que continúan aprendiendo tras su puesta en marcha, como por ejemplo los motores de búsqueda de Internet, el problema, la perpetuación de un estereotipo, por ejemplo, puede surgir tras la puesta en marcha. Entonces, pues, por ejemplo, en muchas ocasiones, aunque es verdad que los algoritmos que utiliza Google no son precisamente transparentes, pero en muchas ocasiones lo que ha pasado es que si el motor de búsqueda, poniendo este ejemplo que es bastante gráfico, se da cuenta, aprende que utilizando determinadas combinaciones de palabras, por ejemplo, y esto se ha estudiado bastante, hasta hace unos años esto ahora se ha revertido y se ha corregido, pero hasta hace unos años, cuando se ponían determinadas combinaciones de palabras como
mujer blanca o mujer negra o chica negra, etcétera, muchos de los resultados se remitían a pornografía, a elementos que fomentaban, bueno, la hipersexualización de las mujeres, etcétera. Y esto, bueno, lo seguimos viendo en otras redes sociales. ¿Por qué? Porque el sistema aprendía que esta clase de resultados eran los que se buscaban más, eran los que en realidad los usuarios de la red buscaban sobre los que seleccionaban con más frecuencia, ¿no? Entonces, en estos casos, en realidad, el sistema va aprendiendo de una realidad social que es discriminatoria, que perpetúa determinados estereotipos negativos de las personas pertenecientes a algunos grupos. Bien, también quería comentar el problema de las correlaciones, y esto, bueno, tiene que ver con la forma en la que damos mucha credibilidad a los sistemas algorítmicos, damos por hecho que las predicciones que hacen son absolutamente certeras en muchas ocasiones, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que estos sistemas no se basan en la causalidad, sino en correlaciones. Como tienen una capacidad tan grande para analizar muchísimos datos, es verdad que las correlaciones que realizan estos sistemas se consideran lo suficientemente fiables, aunque no exista prueba de causalidad. Por lo que los resultados finales, en general, se considera que sí que suelen ser bastante certeros. El problema es que no es de extrañar que en algunos momentos puede que se realicen inferencias erróneas al detectarse relaciones de causalidad entre dos tipos de datos. Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo, está el ejemplo de dos cuestiones dos datos que están correlacionados, que es el número de personas que se han ahogado cayéndose en una piscina y el número de películas en las que ha aparecido Nicolas Cage, ¿no? Y entonces estos son dos elementos que se encuentran correlacionados y que, sin embargo, no tienen una relación de causalidad. Otro ejemplo podría ser, existe una correlación entre las personas, entre que una persona compre una freidora y que desarrolle enfermedades cardiovasculares. Esto no quiere decir que exista una relación de causalidad, sino que lo que hay es una correlación entre los dos datos. Entonces, puede ser que, por ejemplo, si un seguro médico está utilizando esta clase de datos para subir las primas, etcétera, pueda decidir subir las primas del seguro a todas aquellas personas que, por ejemplo, compren una freidora. Pero en algunos casos, una persona puede comprarla y no será para uso propio, en otro caso puede comprarla y no utilizarla con tanta frecuencia. Entonces, esto es un elemento que introduce, además, un posible error adicional en las conclusiones, en las predicciones que realizan los sistemas de inteligencia artificial. Específicamente en relación con el uso de la inteligencia artificial por las administraciones públicas, me gustaría referirme a aquellas situaciones en las que se utilizan estos sistemas en el contexto de la provisión de servicios públicos y de ayudas públicas, porque las personas que utilizan estos servicios, que solicitan estas ayudas, suelen encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo en los últimos años es que se están introduciendo estos sistemas en muchos contextos en los que se está primando la eficiencia sobre otros objetivos, otros principios que deben de proteger los poderes públicos, como puede ser precisamente la igualdad. De forma que cada vez más se emplean sistemas de inteligencia artificial para detectar el fraude en el contexto de programas de ayudas sociales, lo cual contribuye a perpetuar estereotipos negativos relativos a las personas en situaciones de vulnerabilidad procedentes de entornos socioeconómicos más vulnerables y además sitúa a estas personas en una posición particularmente complicada porque muchas veces no tienen las herramientas necesarias para defenderse cuando son señalados por fraude, ¿no?
Además, luego, por otra parte, incluso cuando los sistemas de inteligencia artificial no se utilizan con estos objetivos, también es verdad que si utilizamos un sistema automatizado que no se entiende, que no se comprende y que comete errores a la hora de otorgar ayudas sociales, como fue el caso del programa del bono social, que denegó esta ayuda a muchas personas que sí que cumplían con los requisitos, también nos encontramos con unas personas en situación de mayor vulnerabilidad que no tienen muchas veces los recursos para enfrentarse a la máquina. Y por eso es muy importante no solo la transparencia, ahora entraré en esta cuestión, sino también el desarrollar redes de apoyo para garantizar que estas personas tienen los recursos necesarios para poder defenderse, para poder acceder a estas ayudas en el caso de tener derecho a estas. Y creo que esto es una reflexión bastante importante, sobre todo en el contexto actual, cuando en las últimas semanas se ha ido viendo cómo, en particular en España, muchas de las ayudas que se están dando benefician más a aquellas personas que no lo necesitan, a las clases medias y altas, que a aquellas personas que tienen más dificultades de acceso y que en cambio, y que precisamente en relación con esta cuestión, son quienes más necesitan acceder a estos programas de ayudas sociales. Entrando ya en el tema de la transparencia y todavía relacionándolo con el uso de la inteligencia artificial para ayudar a las personas más vulnerables por parte de las administraciones públicas, quería referirme al algoritmo que se estuvo utilizando durante un tiempo en Austria hasta que se prohibió su uso. Sistemas similares se han utilizado también en otros países, pero creo que el caso austriaco es bastante paradigmático. Este sistema, este caso, además, refleja muchas cuestiones diferentes que he ido comentando a lo largo de la conferencia. En este caso, el gobierno austriaco decide implementar en su sistema público de desempleo un sistema automatizado que lo que hacía era clasificar a las personas en función de su probabilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Probabilidad alta, probabilidad media o probabilidad baja. De forma que las personas que perteneciesen a más grupos desaventajados tenían una mayor probabilidad de encontrarse en el grupo más bajo, el grupo con menor probabilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Hasta aquí creo que no deberíamos valorar negativamente el algoritmo, porque esta clasificación, si se hace con el objetivo de poder ayudar a quienes más lo necesitan, a mí me parece positiva. Yo creo que el uso de la inteligencia artificial para detectar quiénes son las personas que más necesitan las ayudas sociales y podérselas destinar, me parece que es un uso muy positivo. El problema viene cuando, a raíz de todo este fervor por la eficiencia, desde una perspectiva económica, de la mayor ganancia en el más corto plazo, se decide que se iban a destinar más recursos al grupo con una probabilidad media de encontrar un puesto de trabajo nuevo, porque esta era la asignación de recursos que se había calculado que era más eficiente. Y se redujo de manera considerable la cantidad de recursos, de hecho se privatizaron muchos de los recursos de los cursos que se ofrecían a las personas con una probabilidad baja de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Entonces, en este caso encontramos precisamente cómo esta idea de aumentar la eficiencia, etcétera, hace que perdamos de vista, que se hayan perdido de vista y que se haya derivado una situación de discriminación de las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Este caso es particularmente importante porque la razón por la que se descubre esta situación es porque el algoritmo se hizo parcialmente público. De hecho, esta es una parte de lo que muestra el PowerPoint de la diapositiva, es una parte precisamente de las variables que se utilizaban y de la ponderación de la puntuación que se otorgaba, de forma que no pertenecer a un Estado miembro de la Unión Europea restaba puntuación, ser mujer restaba puntuación, tener más de 50 años restaba puntuación, ser mujer con hijos a cargo restaba puntuación, pero no ser hombre con hijos a cargo, de hecho no se tenía en cuenta directamente, etc. Entonces, en este caso se descubre esta situación precisamente porque se tiene acceso al sistema algorítmico. Por eso es de enorme relevancia que al menos haya algún nivel de transparencia
en el uso, en particular por las administraciones públicas, de los sistemas automatizados. Y en este sentido quería también detenerme y comentar de manera muy breve la recientemente aprobada en julio de 2022 Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que en el artículo 23 contiene varios apartados referidos a precisamente el fomento de la inteligencia, de la transparencia en las herramientas de inteligencia artificial. Aquí he copiado solo una parte, pero en general se establece en el artículo 23 que se fomentará la creación de herramientas de inteligencia artificial transparentes, comprensibles y cuyo control se pueda realizar, además de que se señala también la importancia de minimizar los sesgos. También en este sentido es de particular relevancia la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que establece la creación que se establece que se relacionarán, es decir, que se establecerá un registro en el que se está trabajando actualmente y parece que se va a crear un registro de sistemas algorítmicos empleados por los poderes públicos, por las administraciones públicas valencianas. Algo que es muy importante porque si sabemos al menos dónde se están utilizando estos sistemas, podemos ya a partir de ahí desarrollar determinadas estrategias de control. Bien, finalmente quería referirme, porque al principio he comentado, por ejemplo, en el caso de Amazon, cómo en muchas ocasiones estos sistemas de inteligencia artificial son tan potentes que a pesar de no tener acceso a los datos específicos sobre la pertenencia o no pertenencia a un grupo desaventajado de una persona, aunque no tengan acceso a estos datos, son capaces de inferir el sexo de una persona, su raza, etcétera, de otros grupos de datos. Por eso, una de las técnicas que se ha utilizado hasta la fecha con el objetivo de prevenir la discriminación, que es una técnica que en seres humanos funciona bastante bien, es la técnica del blindness, es decir, que no tengamos acceso, por ejemplo, en un currículum a datos sobre el sexo o la raza de las personas. Si un ser humano ve un currículum y no tiene acceso a esos datos, probablemente no seremos capaces de detectar, en algunas ocasiones sí, pero como norma general, no seremos capaces de detectar el sexo o la raza de esa persona o la pertenencia a cualquier otro grupo desaventajado. Está, por ejemplo, también el famoso experimento que se hizo en las pruebas de orquesta, no sé si lo conoceréis, para fomentar la igualdad no podían ver a las personas candidatas, simplemente les escuchaban tocar, lo que hizo que aumentase muy significativamente el número de mujeres que se seleccionaban, ¿no? Esto funciona con seres humanos, pero no funciona con sistemas algorítmicos. Entonces, hasta ahora tenemos el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece precisamente la prohibición de procesar determinadas categorías de datos, que se denominan categorías especiales de datos, que más o menos, no exactamente, pero coinciden con las categorías sospechosas. El problema es que, como los sistemas algorítmicos son capaces de inferir estos datos en cualquier caso, en muchas ocasiones en lo que deriva esto es que resulta todavía muchísimo más complicado detectar cuándo el sistema está discriminando, porque a la hora de controlarlo es mucho más complicado ver si efectivamente el sistema ha tenido en cuenta el sexo, ha tenido en cuenta la raza, etcétera, etcétera, porque en realidad lo ha inferido de otras categorías de datos. Bien, teniendo en cuenta esta cuestión, que ha sido bastante criticada por la doctrina, en la nueva propuesta de reglamento de inteligencia artificial, el artículo 10.5 establece precisamente que en la medida en la que sea estrictamente necesario para garantizar la vigilancia, la detección y la corrección de los sesgos asociados a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son algunos de los que, por ejemplo, he ido comentando, algunos de los ejemplos entrarían en estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los proveedores de dichos sistemas pueden tratar a las categorías especiales de datos personales que se menciona en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, también en este caso, también en el caso de tratar de ir previniendo la discriminación, es importante el ejercicio de transparencia, no solo como un control ex post, sino también en este paso ex ante de control previo a la hora de diseñar, a la hora de ir viendo que los sistemas no discriminan. Bueno, y con esto ya he finalizado. Muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, estoy preparada para contestar a cualquier pregunta.
Muchas gracias, Alba. ¿Me escucháis, no? Sí, sí, se te oye. Perfecto. Muchas gracias, bueno, Alba, a todos y todas. Aquellas que quieran plantear alguna pregunta pueden a partir de ahora escribirla o mencionarla en el chat y yo la iré leyendo a la profesora Soriano. Antes de nada, durante mi presentación se me ha olvidado dar agradecimiento, por supuesto, a Jorge Castellano y a Joaquín Martín Cuba. Jorge además siempre está ahí a los, siempre al pie del cañón para que no haya ningún problema y para que todo esto funcione como tiene que funcionar. Así que muchas gracias y como siempre la enhorabuena porque siempre cualquier acto que organiza Jorge, el primero va a ser éxito y seguro es que no va a haber ningún fallo. Dicho lo cual, sí que ya estoy viendo que por lo pronto ya Jorge está planteando algunas preguntas. Como digo, vayan añadiendo ahí las preguntas. Yo ahora haré una breve mención, también haré un par de preguntas, en este caso a la profesora Soriano, y a partir de ahí podremos iniciar un turno de debate. Yo primeramente sí que me gustaría abordar un elemento relevante que además ha sido mencionado en la última parte de la exposición de la profesora Soriano, que es precisamente el artículo 10.5 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Este artículo es interesante porque, como ha dicho la profesora Soriano, habilita a los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial a poder tratar datos de categoría especial. ¿Para qué? Para poder detectar sesgos o, en su caso, corregir los sesgos que el algoritmo pueda estar desarrollando o vaya a desarrollar en el futuro. Y esto es interesante por lo siguiente, es decir, como ha dicho la profesora Soriano, el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos inicialmente prohíbe el tratamiento de datos de categoría especial, es decir, este tipo de datos que pueden, como se ha quedado patente, generar discriminación. Pero es cierto que permite tratar ese tipo de datos cuando se dan una serie de características, entre otras que haya una ley, ya sea a nivel Unión Europea o a nivel nacional, que habilite ese tratamiento de datos. En este caso, tenemos una futura ley europea que precisamente habilita el tratamiento de datos de categoría especial siempre que se aluda a un interés esencial, es decir, que tú puedas tratar estos datos porque hay un interés esencial detrás es decir, podemos decir que la protección de datos en estos casos cede ante un interés esencial, ¿no? Como puede ser en este caso la detección y corrección de sesgos. Pero este artículo es muy curioso porque dice lo siguiente: a priori, el artículo 10.5, se podrá tratar estos datos para precisamente corregir sesgos y indica un elemento importante que es que a priori los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial han de tratar de, en la medida de lo posible, acudir a la anonimización de esos datos. Es decir, siempre que sea posible y no se ataque al objetivo esencial de esta finalidad, que es detectar sesgos, que se procure la anonimización de los datos. Y esto es interesante porque a priori se ha de intentar buscar la anonimización. Cuando la anonimización de esos datos personales de categoría espacial afecten gravemente al objetivo de detectar sesgos, entonces sí que tendrá que tratarse con datos personales. Aquí, por supuesto, habrá que acudir a la pseudonimización, el cifrado, etcétera, etcétera, otras medidas de garantía. Pero es importante porque siempre que tratemos de, por un lado, la detección de sesgo y por otro lado, la normativa de protección de datos, veremos como siempre hay un conflicto, ¿no? En muchos casos entra en colisión, o podemos decir que entra en conflicto estos dos derechos intereses fundamentales, ¿no? Por un lado, derecho a la igualdad o principio de igualdad, por otro lado, protección de datos. Y es interesante tener este juego porque además la normativa de protección de datos también se presta a este conflicto continuo entre la discriminación y la normativa de protección de datos. Por ejemplo, la normativa de protección de datos contempla el derecho de supresión, es decir, el derecho a que los titulares de los datos soliciten la supresión de sus datos. Imaginemos que una persona solicita que se supriman sus datos que son, pueden ser en su caso de categoría especial. Imaginemos que tenemos una serie de datos dentro del dataset que son datos de un colectivo específico y esos datos han sido esenciales. ¿Para qué? Para que el algoritmo sea capaz de generalizar adecuadamente esa realidad a la que se enfrentará posteriormente. Claro, la solicitud de que se elimine esos datos del modelo puede afectar directamente al propio modelo que ha sido ha generalizado adecuadamente esa realidad y ha tenido en cuenta ese colectivo específico de personas. Aquí el conflicto puede ser, oiga, hablo del responsable del tratamiento, es decir, la empresa o la administración pública. Hay una persona que pertenece a un grupo especialmente protegido que me está diciendo que quiere suprimir sus datos personales
que están generalizando adecuadamente esa realidad y que me viene bien, ¿para qué? Para poder tener en cuenta a este colectivo. ¿Qué hago? ¿Suprimo o no suprimo? El Reglamento de Protección de Datos y la Normativa de Protección de Datos dice que en determinados casos el responsable del tratamiento, empresa o administración pública, podría negarse a conceder ese derecho o un derecho que se deriva de la Normativa de Protección de Datos cuando haya otros intereses en juego. Una vez más, aquí entra en juego ese conflicto, ¿no? Bueno, digámoslo así, más que conflicto, precisamente en la capacidad para detectar secos, que ya ha quedado clara que el uso de esos datos puede ser útil para detectar secos, y por otro lado, la propia normativa de protección de datos a la hora de ejercer el derecho de supresión. Lo digo simplemente como una de las aristas que tiene todo lo relacionado con la discriminación y la posibilidad que incluso a veces entre en conflicto otro derecho fundamental como es la normativa de protección de datos. Sin lugar a dudas, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial va por la idea de, oiga, sí, si hay datos de categoría especial que pueden servir para detectar secos, acude a ellos, ¿no? Y yo creo que eso sí que es cierto y aquí hay una clara excepción a la normativa de protección de datos. Y ya volviendo, Alba, ya a la exposición en sí, sí que me gustaría hacerte dos preguntitas así relacionadas con tu exposición. Sobre todo me ha llamado mucho la atención el caso de Austria, que sí que lo conocía, pero siempre está bien que te lo expliquen de primera mano, en este caso por ti, porque claro, aquí claramente, como bien has dicho, el problema ya no estaba en cómo estaba diseñado más o menos el sistema, los PER, sino cómo se interpretaban esos resultados y sobre todo el valor, es decir, en este caso potenciar uno u otro colectivo cuando realmente podía haberse utilizado de otra forma, es decir, si ya sabes quiénes son los colectivos más perjudicados, focaliza ahí los fondos. Pero bueno, una de las ventajas de, como bien has dicho, es de que conozcamos los entresijos de este algoritmo es que hubo una transparencia parcial, ¿no? Que yo creo que eso ha permitido que luego la sociedad y en su caso las autoridades correspondientes paralizaran este sistema. Entonces mi pregunta sería, a nivel nacional, ya sea más que europeo, sino a nivel nacional, a día de hoy, bajo tu conocimiento y tu experiencia, las administraciones públicas, en alguno de estos casos, en algún caso que tú conozcas, han llegado a ofrecer ese grado de transparencia, al menos parcial, que nos permita, ya no sean a los, bueno, expertos no, sino a la sociedad en general, poder hacer una cierta crítica o valorar hasta qué punto puede estar generando determinadas decisiones discriminatorias. Eso sería la primera. Y luego hilo con la segunda porque me ha venido genial una cosa que has dicho, ¿no? De la posibilidad de que debería de implementarse algún nivel de transparencia. Y yo te pregunto, ¿qué nivel de transparencia? Es decir, transparencia absoluta, que haya un organismo, podríamos decir, una agencia nacional que supervise, que es un poco la línea por la que va el reglamento de inteligencia artificial, o que, por ejemplo, entidades públicas o privadas que tengan un sello, digámoslo, de calidad, porque tienen la habilidad para analizar este tipo de algoritmos, porque es cierto que la sociedad, nosotros mismos continuamente estamos leyendo sobre el tema, pero lo cierto es que a nosotros nos dan, o al menos a mí me dan, el código fuente y me quedo igual. Entonces, que haya entidades que hayan sido acreditadas de la forma que sea, o hayan tenido un sello de calidad, para que puedan analizar y valorar si efectivamente está emitiendo discriminación u otro tipo de afectaciones de otros derechos fundamentales. Es decir, ¿qué tipo de transparencia? Básicamente, si a día de hoy tenemos suficiente transparencia, independientemente de que tengamos o no, ¿qué tipo de transparencia? Vale. Bueno, muchísimas gracias por la reflexión en relación con el tema de los conflictos entre derecho a la no discriminación y el derecho a la protección de datos, porque desde luego que es una reflexión muy interesante y muy necesaria bueno, que tanto tú como yo creo que hemos trabajado bastante. Y bueno, primero voy a comenzar con la reflexión que ha realizado Jorge y luego el profesor Castellanos y luego iré a las preguntas, porque un poco está también todo bastante vinculado, ¿no? En relación con el tema de si necesitamos hacer más pedagogía, educación ciudadana, para hacer que los sistemas automatizados sean comprensibles. Bueno, lo primero es que en muchas ocasiones va a ser imposible que estos sistemas, cuando son enormemente complejos, sean comprensibles. Creo que la pedagogía es importante desde la perspectiva de saber dónde se están utilizando, cómo se están utilizando, cómo nos pueden afectar, para que dispongamos de herramientas
para que podamos disponer de herramientas para protegernos, en particular cuando hablamos de poblaciones más vulnerables. Y en ese caso yo no solo hablo de pedagogía, sino de establecer efectivamente mecanismos de protección para esas personas, mecanismos para garantizar que se puedan defender frente a posibles errores, a posibles sesgos, a posibles situaciones de discriminación. Donde además también creo que se debe de hacer pedagogía, luego también comentaré esto un poco, pero creo que se debe hacer pedagogía en relación con las personas que están programando estos sistemas, porque las personas que trabajan, bueno, informáticos, informáticas, etcétera, y que están desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, en muchas ocasiones no son conscientes de los riesgos que pueden llegar a generar. Y esto nosotros lo sabemos porque hemos hablado directamente con estas personas. Y son conversaciones que se están empezando a tener ahora, pero que tampoco demasiado, tampoco ocupan una gran parte de su tiempo. Esta idea que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho de el diseño desde la igualdad, en no sé qué tal, son cosas que es que no están teniendo en cuenta. Entonces, creo que la pedagogía también se debe hacer por esa vía, creo que es muy importante. Con respecto a las preguntas de Adrián, en primer lugar, en relación con si las administraciones han ofrecido suficiente transparencia, creo que poco a poco, muy poco a poco, empezamos a ver, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, bueno, nosotros ahora que hemos hecho un proyecto relacionado con sistemas de policía predictiva, la Generalitat de Cataluña, que utiliza el sistema Riscambi de predicción del riesgo de reincidencia de la población interna en las prisiones catalanas, sí que es verdad que está ofreciendo cada vez más acceso al sistema para precisamente que expertos externos puedan analizar, puedan comprobar, puedan controlar posibles situaciones de discriminación, posibles sesgos, etcétera. Este creo que es un caso muy positivo. No ha sido la norma hasta la fecha. De hecho, en el mismo proyecto en el que la Generalitat de Cataluña más o menos sí que ha sido relativamente generosa con los datos ofrecidos, el Ministerio de Interior en relación con el programa Biogen no nos ha ofrecido prácticamente datos, y no porque fuesen datos sensibles, sino porque no hay una voluntad de compartir, de dar acceso, de dar publicidad. Y esta ha sido un poco la tónica general, porque con el algoritmo del bono social, con el sistema del bono social, ahora estamos esperando a que se pronuncie el Supremo, pero vamos, es que el Ministerio de Transición Ecológica dijo que no, el Consejo de Transparencia dijo que no se daba acceso al código fuente, la Audiencia Nacional dice que bueno, un poco, pero que tampoco. Entonces, por parte de las instituciones públicas en general no hay una gran voluntad, y esto lo hemos visto también en Italia, en la Generalitat de Cataluña, con el sistema que se utilizaba que se utiliza para designar cuáles son los profesores y profesoras que evalúan las pruebas de acceso a la universidad. Incluso es que son programas que no, por ejemplo, en el caso en el programa que selecciona al profesorado que evalúa las pruebas de acceso a la universidad, en principio es un programa que no contiene datos sensibles, que no hay ningún problema, y sin embargo la administración se niega a mostrar cómo funciona el programa. Ostras, pues yo creo que esto es un problema además de calidad democrática, porque si el aumento de la automatización va a derivar en una menor transparencia, pues entonces nos tenemos que ir replanteando cómo se va haciendo esto. Ahora bien, creo que en los últimos años ha entrado mucho en la conversación, en la agenda pública, el tema de la inteligencia artificial, y poco a poco creo que no va a quedar otra que mostrar, que dar acceso a estos sistemas. Con respecto al nivel de transparencia, yo en principio una transparencia absoluta creo que no es necesariamente conveniente. Ojo, que habrá muchos sistemas en los que no haya ningún problema, pero creo que sí que hay que ir caso por caso. Examinando luego también, bueno, pues algunos de los argumentos que se han dado, como que, bueno, la gente podría utilizar el saber cómo funciona el sistema en algunos casos para, bueno, para hacer trampas, etcétera. Creo que en muchas ocasiones no son argumentos que realmente sean
a los que se pueda dar credibilidad porque en muchas otras ocasiones con otros elementos de control de la población o lo que sea ya sabemos cómo funcionan y eso no altera al final el comportamiento tampoco de las personas. Pero bueno, entonces yo lo que sí que creo es que establecer autoridades públicas idealmente de control de los sistemas algorítmicos sería lo ideal. Esto también genera problemas, riesgos de captura de los reguladores, porque al final cuando tienes una institución específica que se dedica a esto, es muy fácil que de sector público a sector privado se vaya pasando la gente y haya excesiva comunicación, pero sí que creo que sería un sistema bastante más efectivo que dejarlo en manos de, por ejemplo, empresas privadas, porque bueno, la colaboración público-privada o los sistemas de autorregulación hasta la fecha casi que no han sido demasiado efectivos. Entonces, bueno, pues yo creo que estas instituciones se deben ir creando, creo que en principio es la idea, no sé hasta qué punto serán efectivas y que deben integrarse personas de diferentes disciplinas, no solo personas encargadas de controlar y entender estos sistemas, que nosotros como juristas no somos capaces de hacerlo, sino también gente procedente de los campos de ciencias jurídicas, ciencias sociales, humanidades, etcétera, para señalar esos riesgos, para hacer pedagogía con estas personas sobre dónde y cómo pueden existir, pueden aparecer estos riesgos, entre otras cuestiones, a los derechos a la igualdad y a la no discriminación. A ver. Ahora. Ya, Creo que sí, ¿no? Ahora. Vale. Sí, justo cuando he pinchado creo que me ha silenciado. No sé si hay alguna pregunta. Estoy viendo que en el chat no me aparece, así que sí, me imagino que sí no aparece. Yo sí que quería también, ya que el compañero Jorge Castellanos ha planteado esa cuestión, yo la verdad que estoy muy en la línea de Alba, es decir, si tiene que enseñar a la ciudadanía en general, yo creo que tampoco hay que, es decir, no todo el mundo tiene que saber código fuente, algoritmo, es decir, creo que es excesivo y más porque además creo que es bastante complejo, es muy, muy complejo. Pero donde creo que sí está la clave, y ahí sí que totalmente estoy de acuerdo con Alba, es precisamente que seamos, es decir, que nuestra rama, la parte más legal, la parte ya no legal, sino también la parte ética, que se incorpore, y ya se está incorporando, está ya incorporada precisamente a los planes de estudios donde están aquellos que diseñan y desarrollan los sistemas de inteligencia artificial. Porque yo hablo con muchos compañeros precisamente en este caso del otro campus, ¿no? En este caso de Microsoft, que es donde están precisamente los desarrolladores, científicos de datos, y te das cuenta que al final, incluso en muchos casos, lo básico, desconocen, pero no por nada, es normal, es decir, no es su ámbito de implicación, igual que nosotros no sabemos lo que es un algoritmo, código fuente, y empezamos ahora a entenderlo. Yo me acuerdo a veces hablando con Alba, el modelo, que es un modelo, y no había manera de entenderlo, no entraba en la cabeza lo que era un modelo. Pues esa misma idea es igual con la normativa. Sí que es cierto, por ejemplo, la normativa, y yo creo que esto va a ser positivo cuando entre en vigor el reglamento de inteligencia artificial, porque la normativa de protección de datos sí que empieza ya a calar. Yo ya he hablado muchas veces con compañeros y dicen, uy, es que la normativa de protección de datos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ellos ya, a veces sí que incluso hay trabajo fin de grado que desarrollan por diseño cómo implementar la privacidad, y esto ocurre sobre todo en informática, el grado de ciencia de datos también poco a poco se irá implementando. Y yo creo que cuando entre en vigor el reglamento de inteligencia artificial, que sobre todo se le está dando mucho bombo, precisamente por lo que ha dicho Alba, yo creo que también ese poco a poco se irá implementando, pero en base, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, en que desde las primeras, precisamente aquellos que vayan a desarrollar sistemas de inteligencia artificial, tengan en cuenta ese aspecto ético, jurídico, que no es fácil porque para ellos es otro mundo, pero bueno, es necesario porque es que básicamente si el sistema no ha tenido en cuenta desde el diseño estos elementos, posiblemente una vez que lo ponga en el mercado no va a cumplir esos mínimos, y ya no estamos hablando solo de una ventaja de cumplimiento de la normativa, sino que además yo desde el punto de vista de una empresa o incluso una administración pública, la ventaja de en el mercado de tener un sistema que desde el diseño ya cumple con la normativa, protección de datos, no discriminación, etcétera, es una ventaja competitiva. Ya no hay que ni que pensar en que es lo primero, ¿no? Los riesgos para los derechos fundamentales, sino desde la propia
de la propia empresa. Veo que ahora sí que se está animando un poco el chat. No sé si lo estás leyendo, Alba, o Sí, he leído las preguntas, o sea que sí. pues si quieres preguntar a Miguel, perdón, responder a Miguel Sí, Casa. sí. Bueno, con el tema del entrenamiento bueno, el uso, las bases de datos que se utilizan, sí que es verdad que justamente el mismo artículo 10 del reglamento, de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, establece unas normas bastante generales, pero establece unas normas con respecto al tema del control de la calidad de las bases de datos. Probablemente lo que se debería de ir haciendo es poco a poco establecer estándares en función de, según los ámbitos en los que se vaya utilizando, porque al final una única norma no puede prever, no puede establecer normas lo suficientemente específicas para cada ámbito en los que se puedan utilizar los sistemas automatizados. De todas formas, también es verdad que en la dirección en la que vamos es una dirección en la que los sistemas que se van utilizando, que se van a utilizar cada vez más, son sistemas que es que la cantidad de datos que son capaces de integrar, de asumir, es que son casi incontrolables. Es decir, es que llega un momento en que la base de datos casi ni la puedes controlar directamente. Porque, bueno, coger datos de generar de las redes sociales, etcétera. Entonces, por mucho que en la fase de entrenamiento se pueda establecer unos parámetros de control, luego hay muchos más elementos que se pueden ir de las manos, ¿no? Entonces, por eso también es necesario, sí, es importante establecer un control ex ante, sobre todo pues porque es verdad que muchos de los sistemas que se utilizan todavía no tienen este grado de complejidad, y establecer unos estándares, unas normas, un control de las bases de datos, pero también es muy importante ir estableciendo controles ex post cuando se ha puesto en marcha el sistema, cómo está funcionando, y en función de eso ya ir detectando en la medida de lo posible dónde surgen, corrigiendo esos sesgos, esas situaciones de discriminación. Con respecto al tema a la pregunta sobre los datos en el ámbito sanitario, existen diferentes estrategias que se pueden utilizar. Para empezar, no es necesario que todos los sistemas algorítmicos se hagan completamente públicos. Si lo que tenemos es una autoridad que controla, esa autoridad a lo mejor tiene acceso a determinados datos sensibles, pero estableciendo los mecanismos de protección adecuados, se puede respetar perfectamente el marco jurídico en materia de protección de datos. Además, también se puede recurrir a estrategia de datos de anonimización de datos, utilizar datos agregados, etcétera, que no necesariamente hagan que se pongan en riesgo los derechos de los pacientes en el ámbito sanitario. Pero sí que es verdad que justamente es un ámbito aquí en la Comunidad Valenciana también en el que es que estamos viendo que es que se están utilizando cada vez más, se están utilizando mucho. Entonces sí que es verdad que hay que actuar con bastantes cautelas, pero que creo que sí que es posible, y creo que es muy importante que cuando nos ponen la excusa de no, pero es que entonces la protección de datos y tal, no, es que seguro y hay mecanismos para poder controlar y respetar al mismo tiempo el derecho a la protección de datos personales. Alba, yo sí que me gustaría también añadir respecto a la observación de Miguel, ¿no? Sobre precisamente, que además estoy en tu línea, ¿no? Es cierto que hay que estandarizar técnicas y esa es la idea que tiene el reglamento de inteligencia artificial. Es decir, el reglamento de inteligencia artificial básicamente se incorpora ya a una normativa que ya lleva años desarrollada, que se llama el nuevo marco legislativo, que básicamente es establecer una serie de exigencias a productos. ¿Para qué? Para que una vez que se pongan en el mercado se hayan previsto los riesgos que pueden generar estos productos. En este caso, el producto sería un sistema de inteligencia artificial. Y uno de esos instrumentos para garantizar los riesgos que pueden generar estos productos, en este caso sistemas de inteligencia artificial, son las llamadas normas armonizadas, que son normas técnicas, como una ISO, elaborada por grupos de expertos, precisamente para estandarizar la exigencia de la normativa, en este caso el reglamento de inteligencia artificial. Hay un artículo específico, el artículo 10 del reglamento de inteligencia artificial, que habla de la gobernanza del dato. Esto, lo que dice ese artículo, que es muy general, como dice la compañera Alba, dice 4 cosas que tienen que cumplir, eso se va a desgranar, es decir, desgranar, digámoslo así, en una ISO, no es ISO, sino una norma armonizada,
que será además aprobada en su caso y dando el visto bueno por parte de la Unión Europea, precisamente ¿para qué? Para estandarizar el proceso de, en este caso, gobernanza de datos, pero no solo gobernanza de datos, sino la vigilancia post-marca, es decir, una vez que ese sistema esté puesto en el mercado, que haya un control y cómo debe de controlarlo el proveedor o en su caso el usuario. Es decir, que se va a tender precisamente a la estandarización. ¿Para qué? Para asegurar cierta seguridad jurídica a todos estos nuevos operadores que a día de hoy ya están operando, pero que bueno, ahora mismo hay una regulación mínima, de mínimo, todo el mundo acude a protección de datos y protección de datos no puede apagar todos los fuegos que genera este ecosistema, pero que cuando entre en vigor, es cierto que también esa es otra que no, porque no está en el debate y Alba y yo lo sabemos, que se habla mucho del reglamento de inteligencia artificial, pero está previsto solo para determinados sistemas y luego la propia evaluación, bueno, no vamos a entrar ahí, es decir, que tampoco es tanto, no es tanto este es el reglamento, porque luego es cierto que lo que se exige es una autoevaluación interna, bueno, es otro tema ya que no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero que al menos la idea general es tender a una estandarización para ya sea empresas, en su caso administraciones públicas, que o bien desarrollen o bien adquieran esos productos, porque si no, no queda otra. Es decir, estoy contigo, Miguel, que si no, ¿cómo? ¿No? Como un marco mínimo de estandarización en estos temas. Y no sé si hay nuevas preguntas. A ver. No, parece que no hay ninguna pregunta más. Pues en principio entiendo que, bueno, agradecer nuevamente, por supuesto, a los organizadores, a Jorge, a Joaquín y por supuesto, como no, a la compañera Alba Soriano, que, bueno, como ha quedado claro, maneja muy bien, controla muy bien el tema, es una de las grandes estudiosas de la discriminación algorítmica. Y nada, a seguir disfrutando de esta semana Ah, mira, parece que hay un mensaje. Ah, vale, en este caso, pues, ya sabes, muchas enhorabuena para Alba. Y nada, lo dejamos en principio aquí, entiendo, y simplemente pues creo que mañana hay otra jornada para que Jorge me dice que sí, por tanto sí, mañana hay otra jornada. Le invito a que sigan en esta semana organizada por la Cátedra Pagoda y nada, un placer, la verdad. Hasta luego. Muchas gracias.